Seguidamente estaremos realizando el análisis de datos de un experimento realizado en un diseño completamente al azar. Aquí el enunciado dice que la evaluación del efecto de diferentes sustratos orgánicos sobre el número de lombrices se presenta en la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla estamos teniendo diferentes tratamientos. Estos tratamientos son diferentes sustratos. Y aquí tenemos el número de lombrices que ha reportado en cada sustrato o en cada tratamiento. Entonces nos pide realizar el análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% para determinar si las distintas proporciones de los residuos orgánicos producen diferencias estadísticas significativas en el número de lombrices. Pide también calcular el coeficiente de variación. Entonces aquí estamos teniendo el reporte de investigación y necesitamos analizar para detectar si existen o no diferencias en el número de lombrices al utilizar diferentes sustratos. Entonces, para ganar un poco de espacio, vamos a estar eliminando esta parte del enunciado de manera a que podamos disponer de mayor espacio y seguir más ordenadamente el desarrollo del ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que estamos enunciando cuando planteamos este tipo de experimentos? Serían la hipótesis. En este caso, estamos hablando de una hipótesis nula que trata o habla de que todos los tratamientos producen el mismo efecto en la cantidad de lombrices. Es decir, que aunque yo esté utilizando diferentes sustratos, esta no está afectando en el número final de lombrices. Y tenemos una hipótesis alternativa que dice que al menos uno de los tratamientos produce efectos significativos en el número de lombrices. Es decir, lo que nosotros estamos buscando es que exista una variabilidad, una variación en los datos, pero que sea debida a los tratamientos. En primer lugar, entonces, estamos presentando nuestra siguiente tabla, la tabla de análisis ANOVA, y justamente aquí estamos considerando las fuentes de variación. ¿Cuáles son las fuentes de variación de este experimento? Son los tratamientos y estamos hablando de un error experimental. Estoy esperando que al utilizar diferentes sustratos preparados con diferentes proporciones de residuos orgánicos, me esté generando una variación en la cantidad de lombrices. Pero este experimento también está sujeto a errores. Entonces, como fuente de variación también incorporamos al error experimental. Bueno, entonces aquí los análisis o los cálculos que vamos a estar realizando van a ser los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio, vamos a determinar una f calculada y vamos a estar obteniendo una f de tabla. Entonces con este análisis vamos a poder determinar si los tratamientos han presentado alguna diferencia. Cuando yo estoy hablando de la hipótesis nula, esa es una negación. ¿Qué me planteó o qué plantea la hipótesis nula? Que todos los tratamientos van a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso yo debo aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y por ende también voy a estar aceptando o rechazando la hipótesis alternativa que sí me está planteando que por lo menos un tratamiento está dando diferencia significativa. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando la tabla. Vamos a calcular primeramente los grados de libertad. Vamos a traer la fórmula para que nos pueda ayudar. Vamos a copiar esto en nuestro ejercicio para que nos vaya un poco guiando y poder determinar. Entonces aquí estoy hablando de los grados de libertad de los tratamientos. Entonces va a ser igual al número de tratamientos menos 1. ¿Cuántos tratamientos estoy planteando? 6 tratamientos.
entonces el grado de libertad de tratamientos va a ser 6 menos 1, es decir, 5. Aquí ya estoy teniendo entonces el número o calculado el grado de libertad del tratamiento. Pasamos entonces a calcular el grado de libertad del error. Entonces, grados de libertad del error va a ser igual a tratamiento por repetición menos 1. ¿Cuántas repeticiones estoy teniendo en el experimento? 1, 2, 3, 4 repeticiones. Mi variable X, mi variable de análisis, es número de lombrices. Perfecto. Entonces estoy teniendo 4 repeticiones, es decir, voy a estar teniendo 4 menos 1, que va a ser 3, multiplicado por el número de tratamiento, que es 6. Entonces estoy teniendo que grados de libertad del error es igual a 18. Pasamos a ver el grado de libertad del total de la tabla. Entonces esta va a ser igual a T por R, es decir, tratamiento por repetición menos 1. ¿Cuántos tratamientos tengo? 6. ¿Cuántas repeticiones? 4. Entonces 6 por 4 va a ser igual a 24 menos 1. Grado de libertad del total va a ser igual a 23. De este modo entonces ya estamos teniendo, ya tenemos calculada los grados de libertad para tratamiento, error y total. Pasamos a ver lo que sería la suma de cuadrados. Entonces nuevamente vamos a traer nuestra pequeña fórmula para obtener entonces suma de cuadrados de los tratamientos, pero también vamos ya a traer la fórmula del factor de corrección. Entonces pegamos esto aquí, vamos a ordenar un poquitito y vemos que la suma de cuadrado de los tratamientos va a ser igual a la sumatoria del total de los tratamientos elevado al cuadrado, dividido las repeticiones menos un factor de corrección. Entonces aquí primeramente se desarrolla esta operación, sumamos todos los totales de los tratamientos, la elevamos al cuadrado, tenemos esa sumatoria total y luego la dividimos entonces por el número de repeticiones. Así también necesitamos calcular nuestro factor de corrección. El factor de corrección aquí va a ser igual a la sumatoria de la variable X, a la sumatoria total, es decir, total de los valores. En este caso es número de lombrices. Si en algún trabajo estamos evaluando peso, entonces va a ser total de los pesos que se han obtenido en el experimento en todos los tratamientos y en todas las repeticiones. Entonces aquí estamos hablando entonces del total de los valores de las observaciones elevado al cuadrado, y esto la dividimos por el número total de observaciones, que en este caso es 24, 6 tratamientos por 4 repeticiones. Bueno, entonces vamos a ir completando esta tabla para que nos ayude a determinar la misma. Aquí estamos teniendo el total entonces de los tratamientos. Para cada tratamiento va a consistir en sumar el tratamiento 1 más el 2, el 3, el 4. Entonces, aprovechando las herramientas de Excel, voy a estar realizando una autosuma. Esto también nosotros la podemos realizar con una calculadora de modo manual. Entonces aquí estoy teniendo 18.623, que sale de sumar el valor del tratamiento 1 hasta el 4. Ok, esta fórmula ya la podemos copiar para ganar un poco de tiempo. Entonces estamos teniendo aquí la suma de los tratamientos. Atiendan que los tratamientos estamos sumando. No confundir, porque también podemos hablar de suma de repeticiones, pero en este caso entonces estamos hablando de suma de tratamientos. Ok,
Entonces, nosotros estamos teniendo la necesidad de tener el total. Aquí vamos a tener el total general. Entonces, nuevamente esta columna la podemos sumar. Le damos una autosuma. Y aquí estoy teniendo el número total de las observaciones, de los valores de las observaciones. ¿Cuántos datos tenemos? Es decir, ¿cuántas unidades experimentales? Estamos hablando de 24. Esta directamente la estamos escribiendo. Entonces, 24 observaciones o 24 datos que vamos a estar teniendo. Ok, teniendo estos valores, entonces nosotros ya podemos empezar a calcular nuestro factor de corrección. Este valor que es de 76.725 ya es la sumatoria de todos los valores de X. ¿Por qué? Porque por un lado la estuve sumando en cada tratamiento, pero por otro lado la suma de cada tratamiento también ya la sumé por completo, de manera que este es el valor total de las observaciones que tengo en el experimento. Bueno, entonces vamos a estar teniendo el factor de corrección que va a ser igual, entonces a este valor elevado al cuadrado, porque miren, suma de los valores de la variable X, sumatoria de todas las variables, de todos los datos, elevado al cuadrado. Entonces voy a aplicar una fórmula para poder acelerar un poquitito. Entonces va a ser igual a este campo multiplicado nuevamente por este campo, y ahí ya estoy teniendo el valor entonces del total general elevado al cuadrado. Ahora, para poder tener el factor de corrección, necesito entonces dividir este valor por el número total de las observaciones. Entonces, factor de corrección va a ser igual a este valor que ya está elevado al cuadrado. Voy a aplicar aquí una fórmula. Entonces va a ser igual este valor, que es el total general, dividido ¿cuánto? Dividido 24, que es mi número total de las observaciones. Entonces aquí ya estoy teniendo el valor del factor de corrección. Este valor yo lo voy a estar copiando, lo voy a estar manejando para poder utilizar, porque se está empleando en otras partes para poder completar el ejercicio. Esta fórmula ya la voy a borrar para liberar un poco la pantalla. Entonces aquí voy a agregar un valor para que no se me pierda. Esta parte va a ser entonces factor de corrección. Factor de corrección que es igual a C. Voy a poner en un tamaño más grande. Entonces voy a copiar esto y voy a darle un pegado de valores, porque ahí está en forma de fórmulas, de manera a que mantenga después el valor al liberar la pantalla. Ok, esto ya lo puedo estar borrando, de manera que estoy teniendo ya aquí el factor de corrección. Por un lado, esta parte es un poquitito lenta, vamos a hacerlo paso a paso, pero no es difícil, de manera que se pueda entonces comprender bien y aprovechar. Bueno, aquí ya tenemos nuestro valor de C, factor de corrección, de manera que ya podemos estar aplicando nuestra fórmula para obtener la suma de cuadrados de los tratamientos. Ok, ¿qué me dice la suma de cuadrados de los tratamientos? Que es la sumatoria del total de cada tratamiento elevado al cuadrado. Atiendan que aquí yo estoy teniendo la sumatoria de los totales al cuadrado, pero aquí me pide que cada
este total de tratamiento esté elevado al cuadrado. Ok, entonces en esta columna justamente ya estuvimos preparando el espacio. Aquí tengo entonces total de tratamiento elevado al cuadrado, va a ser de cada tratamiento. Y nuevamente voy a aplicar una fórmula que va a ser igual a este valor por el mismo valor, ya que la estoy elevando al cuadrado. Esto lo voy a copiar. Y entonces ya estoy teniendo aquí el valor, el total de cada tratamiento elevado al cuadrado. Necesito la sumatoria. Ahora bien, aplicamos nuevamente una herramienta de autosuma y aquí estoy teniendo entonces lo que sería la sumatoria del total de los tratamientos elevados al cuadrado. Perfecto. Entonces suma entonces de total de tratamientos elevado al cuadrado. Ok. Bueno, de este modo entonces ya podemos estar obteniendo digamos la suma de cuadrado de los tratamientos, porque ya tengo este valor que es la suma del total de los tratamientos elevados al cuadrado, y por otro lado ya tengo el factor de corrección, de manera que la suma de cuadrados del tratamiento entonces va a ser igual, la suma de cuadrados del tratamiento va a ser igual a este valor que estoy teniendo aquí. Lo voy a copiar y aquí le voy a dar nuevamente un formato de pegado especial, valores, para que no me tome las fórmulas que estuve aplicando. Ahora entonces ya puedo calcular la suma de cuadrados del tratamiento. Entonces vamos a estar aplicando nuestra fórmula sumatoria de los tratamientos elevados al cuadrado dividido el número de repeticiones, que es 4. Entonces vamos a tener aquí, vamos a aplicar una siguiente fórmula. Vamos a darle entonces es igual y vamos a abrir un paréntesis para que nos ayude para hacer todo en una operación. Entonces va a ser este valor dividido 4. ¿Por qué dividido 4? Entonces el valor que marqué aquí en la celda es la sumatoria de los totales de los tratamientos elevados al cuadrado y lo divido entre el número de repeticiones, que es 4. Aquí a esto le resto entonces nuestro factor de corrección, que ya lo tengo aquí. Ok, le doy enter y estoy teniendo ya aquí el valor de la suma de cuadrado de los tratamientos. Esto lo vamos a copiar en el siguiente cuadro para ir ordenando y poder entonces despejar nuestra pantalla. Aquí le voy a dar un pegado de formato de valores. ¿Por qué? Porque como aquí el resultado deriva de una fórmula, si miramos aquí en la parte superior, vamos a ver que corresponde a una fórmula, y al borrar entonces aquí también el valor va a desaparecer. Bueno, entonces saco lo que sería el cálculo de suma de cuadrado de tratamientos. Esto lo voy a mover un poquitito para ordenar mejor. Voy a poner aquí. Entonces esta columna la voy a estar achicando un poco para tener la visual de esta sección. Bueno, borramos también nuestra fórmula porque ya tenemos obtenida la suma de cuadrado del tratamiento. Ahora vamos a calcular entonces la suma de cuadrado del error. Y nuevamente vamos a pasar a nuestra fórmula. Analizamos un poco la fórmula de suma de cuadrado del error. Dice suma de cuadrado del total y suma de cuadrado del tratamiento. Entonces, primero necesito calcular suma de cuadrado del total, después para hacer la sustracción. Entonces, vamos a calcular primeramente esta parte. Pegamos aquí nuestra fórmula para que nos ayude. Entonces,
Entonces la suma de cuadrado del total dice que es la sumatoria de los valores de x en la posición i, j. I es el tratamiento y j es la repetición. O sea que necesitamos elevar al cuadrado cada valor que estamos teniendo presente aquí. Cada uno de estos tenemos que elevarlo al cuadrado para la suma de cuadrados del total. Entonces, esto la podemos hacer con una calculadora, uno a uno, después la sumamos. En este caso, al aprovechar las herramientas de Excel, se facilita bastante. Bueno, entonces aquí tenemos preparada ya la columna donde vamos a estar teniendo cada valor, en este caso el número de lombrices elevados al cuadrado, para la repetición 1, la repetición 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, nuevamente voy a estar incorporando algunas fórmulas. Aquí va a ser igual a este valor por el mismo valor. Ok. Entonces, esto la podemos ya copiar a los siguientes tratamientos, de manera que ya lo calcula automáticamente. Aquí podemos copiar esta fórmula y después adecuamos, pero se puede también directamente volver nomás a incorporar otra fórmula. En este caso ya voy a pasar a la repetición 2. Entonces sería este valor por el mismo valor. Y esto nuevamente la copiamos. Copiamos aquí, le damos Enter o pegar. Pasamos para la repetición 3. Entonces va a ser este valor por el mismo valor. Copiamos la fórmula. Y por último pasamos entonces a la cuarta repetición. Incorporamos la fórmula nuevamente. Este valor por el mismo, Enter. Entonces aquí ya estamos teniendo el valor elevado al cuadrado. Esto podemos copiar o podemos arrastrar sencillamente la esquina, depende de las preferencias. Ok, entonces de este modo yo estoy teniendo, el valor de cada variable, de cada unidad experimental elevado al cuadrado. Lo que ahora necesito es sumar. Voy a hacer un autosuma en dos orientaciones, de manera que pueda tener entonces la sumatoria total. Ahora estoy teniendo la suma por las repeticiones. Y esto la voy a sumar nuevamente aquí. Entonces aquí estoy teniendo el valor. Aquí estoy teniendo el valor, lo voy a resaltar. En este caso, de la sumatoria de los valores de x elevado al cuadrado en todas las unidades experimentales. Bueno, ahora bien, en este caso ya puedo directamente calcular la suma de cuadrados del total. Lo voy a hacer esta parte, suma de cuadrados entonces del total, que va a ser igual a este valor menos este valor. ¿Por qué? El factor de corrección ya la tenemos calculada. Entonces voy a hacerlo directamente con una fórmula nuevamente. Entonces va a ser igual a este valor. Recordamos que este valor es la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado. Menos entonces el factor de corrección. Enter. Y aquí estamos teniendo ya el resultado de la suma de cuadrados del total. Entonces este valor vamos a pasar también a nuestra tabla. Vamos a copiar y vamos a pegar esta parte, porque suma de cuadrados del total. Nuevamente le damos pegado especial, valores.
cuando estamos pegando la tabla hay que darle ese pegado especial valores, porque si le damos pegar una fórmula, al borrar esta desaparece. Voy a hacer un ejemplo. Copiar, por ejemplo, y pegar aquí. Después esto borramos y queda el valor sin datos. Entonces vamos a estar aplicando esa operación siempre que trabajemos con Excel. Todo esto podemos hacerlo de modo manual con una calculadora. Eso recordamos. Solamente que lleva mucho más trabajo. Bueno, entonces ya tenemos la suma de cuadrados del total. La suma de cuadrados del total siempre debe ser mayor que el de los tratamientos. No puede ser menor. Si es menor es porque hay algún error y tenemos que buscar en qué parte nos estamos equivocando. Bueno, borramos entonces la fórmula y ahora vamos a traer la que corresponde a la suma de cuadrados del error. Entonces, suma de cuadrados del error va a ser igual al total menos el de tratamiento. O sea, es este valor menos este valor. Lo voy a hacer aquí afuera para poder tener ordenada nuestra tabla. Entonces va a ser igual al total menos el de tratamientos. Y aquí tenemos nuestro valor, que también la vamos a copiar en esta parte y le damos pegado especial valores. Perfecto. De este modo entonces ya estamos calculando lo que sería la suma de cuadrados de tratamientos, del error y del total. Necesitamos pasar a calcular lo que sería el cuadrado medio. Bueno, nuestro factor de corrección siempre la mantenemos aquí, no hay problema. Vamos a buscar la fórmula del cuadrado medio. Entonces aquí estamos teniendo la fórmula del cuadrado medio tanto para el tratamiento como para el error. Vamos a copiar las dos fórmulas, la pegamos aquí. Entonces vamos a hacer primeramente el cuadrado medio del tratamiento. Entonces esta va a ser igual a la suma de cuadrado del tratamiento dividido el grado de libertad del tratamiento. Ok. De manera que aquí ya vamos a aprovechar, incorporamos una fórmula. Entonces va a ser igual a suma de cuadrado del tratamiento dividido grados de libertad del tratamiento. Entonces ya tenemos aquí automáticamente el valor del cuadrado medio del tratamiento, y vamos a copiar en el lugar respectivo. Nuevamente le damos pegado especial valores. Entonces pasamos a calcular lo que sería el cuadrado medio entonces del error, y va a ser igual, vamos a incorporar nuevamente una fórmula, va a ser igual a la suma de cuadrados del error. Aquí estoy teniendo suma de cuadrados del error dividido grados de libertad del error. Le damos enter y automáticamente ya estamos teniendo el valor también entonces del cuadrado medio del error. Esto vamos a copiar, podemos hacer un control C, vamos a pegar en esta parte nuevamente pegado especial valores. Perfecto. Bueno, vamos a liberar entonces esta parte de nuestra pantalla nuevamente y vamos a estar calculando lo que sería la F, el valor de Fisher calculado, porque aquí tenemos un valor de Fisher de tabla. Entonces vamos a buscar la fórmula de F. Vamos a llevar también aquí para que nos guíe un poco. Y vemos que el valor de F calculado, recordamos ese valor de F calculado porque podemos tener valor de F de tabla, estamos teniendo
con la siguiente fórmula: el cuadrado medio del tratamiento dividido el cuadrado medio del error. Entonces aplicamos nuevamente una formulita para que nos ayude. Todo esto podemos hacerlo con calculadora, eso la aclaramos. Les recomiendo trabajar con Excel toda vez que puedan. Incluso les comento que todos estos cálculos se pueden estar haciendo en los programas estadísticos. Nosotros les estamos dando una resolución manual para facilitar la comprensión y de ahí usar mejor los programas estadísticos. Entonces va a ser igual: cuadrado medio del tratamiento, tengo que atender el valor, lo tengo aquí, cuadrado medio del tratamiento, dividido cuadrado medio del error. Enter, y aquí tengo un valor de 23 para el valor entonces de F calculado. Esto lo copiamos, puede ser un control C, y vamos a pegar en esta sección, le damos nuevamente pegado especial, valores. Esto incluso se puede redondear, con eso no hay problema. Estamos utilizando directamente los valores que nos dan las fórmulas con decimales, no hay problema con eso. Bueno, nuevamente liberamos esta parte. Entonces hasta ahora estamos teniendo ya la obtención del grado de libertad, suma de cuadrados, cuadrado medio. Ya calculamos la F y necesitamos hacer un contraste para poder aceptar o rechazar esta hipótesis nula. La hipótesis nula habla de que los tratamientos no dan diferencias y la alternativa es que sí dan diferencia. Entonces aquí vamos a poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. La que se acepta o se rechaza es la hipótesis nula. Por ende, después se acepta o se rechaza la alternativa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener la F de tabla? Para obtener la F de tabla vamos a utilizar la tabla ya que nos dan, que ya se disponen en los libros, y tiene que ser una tabla de distribución de F de Fisher. Esta es una tabla de distribución de las probabilidades. Entonces, para poder sacar un valor de esta tabla, vamos a atender a los siguientes. Vamos a estar utilizando el grado de libertad del tratamiento y el grado de libertad del error. Tenemos que recordar estos valores: 5 para tratamiento, 18 para error. Entonces pasamos aquí en la parte del numerador se está utilizando los grados de libertad del tratamiento, y como denominador entonces esta parte, la columna, los grados de libertad del error. Entonces aquí tenemos grado de libertad 5 para el tratamiento, tenemos que buscar 18 que es para el error para poder sacar el valor. Entonces aquí yo estoy bajando en la columna de 5, aquí tengo grados de libertad del error 18. Entonces el valor que vamos a estar empleando, que vamos a estar utilizando, tengo que hacer coincidir grados de libertad del error y grados de libertad del tratamiento. Aquí tiene dos valores, uno está en negrita y el otro está sin negrita. El valor que se encuentra en negrita es para 5% de probabilidad de error, lo que ha enunciado nuestro ejercicio. Y los que están en negrita están para 1% de probabilidad de error, que aquí justamente la está definiendo: 5%, 1% de probabilidad entonces de error, la significancia que hemos mencionado. Entonces los valores sin negrita, recordamos, me está indicando 5%, y los que están con negrita 1%. Perfecto. Entonces busco en 18, coincido con 5 y el valor de F de tabla es 2.77. Este valor debo copiar en la tabla ANOVA o ANAVA que estoy desarrollando. Entonces aquí voy a escribir 2.77, el valor de F tabular entonces. Y aquí prácticamente ya tenemos desarrollada nuestra tabla ANOVA como para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la situación? Que la F de tabla es menor que la F calculada. Entonces, aquí tengo mi regla de interpretación. Dice,
cuando la f tabular o la f de tabla es menor o igual a la calculada, se rechaza H0, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa esto? Que acepto la hipótesis alternativa que dice que al menos uno de los tratamientos produce efectos significativos en el número de lombrices. Con esta interpretación, ¿qué estoy diciendo? Que los tratamientos presentan diferencias, o por lo menos uno de ellos presenta diferencias estadísticas significativas en el número final de lombrices. Hasta aquí nosotros tenemos sencillamente un análisis muy general. Si queremos después saber cuáles son mejores que otros, se pasa a otro análisis, pero eso todavía no vamos a estar tocando. Eso corresponde al capítulo de comparación de medias. Entonces aquí estamos analizando resultados, que se han realizado en un experimento con un diseño completo al azar. Y encontramos que los tratamientos, o por lo menos un tratamiento, muestra una diferencia estadística significativa. Entonces, esa es la interpretación que estamos realizando gracias a todos estos cálculos. Bueno, nos pide también un coeficiente de variación. Aquí vamos a estar teniendo una idea de cuál va a ser la variabilidad de nuestros datos, es decir, nuestra afirmación, cómo se va a estar comportando en la realidad. Entonces, para poder calcular el coeficiente de variación, también vamos a llevar la fórmula a nuestra pantalla de desarrollo del ejercicio, y me está indicando que el coeficiente de variación va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido el promedio general por 100. Esta fórmula me va a permitir llegar a este coeficiente de variación. Ahora bien, cuadrado medio del error, ya aquí la tengo calculada. El promedio general aún no la estoy teniendo. De manera que eso tengo que estar calculando aquí. Entonces, el promedio general va a ser igual al total general dividido el número total de datos, que es 24. Vamos a aplicar nuevamente aquí una fórmula donde vamos a indicar que el promedio general va a ser igual al total general, que está aquí en esta celda, dividido 24, que es el número total de datos. Enter. Entonces aquí estamos teniendo el valor ya del promedio entonces general. Esto lo vamos un poco a resaltar para que no se mezcle con otras partes y se pueda comprender mejor. Calculamos entonces el coeficiente de variación. Entonces esta va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. O sea que tenemos que obtener la raíz cuadrada de 260.946.1. En este caso, atender en la fórmula, porque solamente al cuadrado medio del error se le está extrayendo la raíz cuadrada. Luego se le divide el promedio general. Entonces aquí va a ser igual a 510.82. Esto lo estuve ya obteniendo. Sería entonces la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Entonces, esto lo vamos a dividir por el promedio general, que es 3196. Entonces, nuevamente vamos a escribir aquí coeficiente de variación. Va a ser igual a, voy a incorporar una fórmula y voy a estar ya dando un pequeño paréntesis para incorporar todo en toda la resolución. Entonces abro paréntesis y va a ser igual a este valor, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, dividido entonces el promedio general, que lo tengo aquí, cierro paréntesis,
esto multiplicado por 100. Entonces tengo que el coeficiente de variación es de 15.9%. Este valor también la vamos a copiar y la pegamos aquí como valores. Entonces vamos a mejorarle un poquitito el formato para que se vea mejor. Entonces estamos teniendo, digamos, ya la resolución completa de nuestro análisis. Hemos analizado los datos, hemos llegado a la conclusión de que por lo menos un tratamiento arroja diferencias significativas estadísticamente. Espero sea del agrado de ustedes, espero sea de una comprensión fácil y les agradezco la atención. Muchas gracias.